días, soy Samuel Martínez, guía de turismo perteneciente a la Concejalía de Turismo de Villena. Estamos otra vez hoy de nuevo pues, acompañando Intercomarcal Televisión para mostrar a todos sus televidentes el patrimonio cultural de Villena. Hoy estamos de nuevo en nuestro casco histórico y vamos a hacer una ruta por todo lo que es el patrimonio religioso que tiene el centro histórico de la ciudad de Villena, por la mayor parte del patrimonio religioso. Estamos de hecho en el barrio del Raval, delante de la ermita del patrón del barrio, que es la ermita de San José. Una ermita en la que tiene mucha vida, ya afortunadamente, en este barrio, gracias a actividades como las fiestas del medievo y las fiestas de San José, que se hacen en el mes de marzo. Es una ermita que estuvo en muy mal estado hace unos años, y en los últimos tiempos, pues gracias al esfuerzo tremendo de la Asociación Pro Restauración de la Ermita de San José y a todos los villeneros que han colaborado ayudando a esta asociación, pues la tenemos en muy buen estado de conservación. Y gracias a que nos han dejado la llave enorme, que muestra de la antigüedad que tiene esta ermita, pues vamos a pasar dentro y la vamos a conocer un poquito mejor. Bueno, pues estamos ya en el interior de la ermita de San José. Es una ermita ciertamente bastante antigua. De hecho, en lo que es la portada exterior, la puerta de entrada de acceso a la ermita, sobre ella hay una placa de piedra conmemorativa del año en el que se abrió, se construyó la ermita, que es el año de 1607, o sea que es de principios del siglo XVII. Este es el tipo de ermitas, proliferaron sobre todo después del concilio de Trento, que tuvo lugar en el siglo anterior, en el siglo XVI, ¿no? Ermitas pues, devocionales hacia los santos del catolicismo. Lo que no quiere decir que no hubiera quizá en Villena algún templo, algún edificio religioso en este mismo lugar anterior a la propia ermita. No es muy grande, la verdad, pero desde luego es muy bonita. Tiene lo que serían tres cuerpos. El del fondo es el que está ocupado por el altar, y el cuerpo que está a los pies pues tiene un pequeño coro, ¿no? Que sería como una especie de piso intermedio, ¿no? El coro de la ermita. Sabemos ya que en Villena la ermita estuvo ya construida en 1607 y que era ya en 1622 cuando se comienzan ya a celebrar las fiestas en honor a San José aquí en Villena, por lo que son unas fiestas muy antiguas que todavía hoy en día en Villena seguimos celebrando, ya ven, desde 1622. En lo que sería el altar, que lo tenemos al final, hay una talla, que es la talla del patrón de la ermita, del patrón del barrio, que es San José. Se piensa que puede ser el San José que se encargó en el siglo XVIII a un artista valenciano que era Esteve Bonet. Desde Villena se encargó a Esteve Bonet, a este artista valenciano, una talla de San José. Pudiera ser que fuera este San José que tenemos en este momento en el altar de la ermita. Tiene también pues, al Niño Jesús sobre su mano izquierda, el cual no es el original de la talla, posiblemente se perdió el original y este es un añadido bastante posterior. También en lo que son los laterales de la ermita pues encontramos algunos elementos también de interés. Tenemos, por ejemplo, aquí en el lado derecho una hornacina en la que se mantiene en estos momentos el yugo y el badajo, los badajos originales de la campana que tiene la ermita. La campana se llama San Miguel, es la que tiene la ermita en la espadaña que hay sobre la portada, y pesa más de 20 kilos la campana. Lógicamente el yugo de madera pues con el tiempo ha tenido que ser sustituido, y aquí vemos el original que tenía la campana y que la Asociación Pro Restauración de la Ermita pues sigue aquí
lo sigue teniendo para que la gente lo pueda ver. También aquí la Asociación por Restauración de la Ermita de San José pues guardan otros de sus más preciados bienes, que son los gigantes y los cabezudos. Aquí en Villena, menos durante el siglo XX fue tradición el que en las fiestas de San José se utilizaran cabezudos. Es una tradición que fue declinando, que se fue perdiendo y que hace unos años la Asociación por Restauración de la Ermita de San José recuperó, en su afán por ir recuperando elementos patrimoniales de Villena y sobre todo pues, del centro histórico. Los cabezudos, algunos son de los antiguos y otros son nuevos que se hicieron hace cosa de unos años. Tenemos aquí, por ejemplo, primero los que serían los cabezudos, que representan a las comunidades religiosas que habitaron Villena en la Edad Media, por ejemplo, como serían los judíos. Sabemos de judíos que vivieron en Villena. Esta primera figura que tenemos aquí, con estos rizos en las patillas, sería un judío. Al lado tenemos al cura de San José, al ermitaño de San José. Esto es un cabezudo de los antiguos que recuperó la Asociación por Restauración de la Ermita. Tenemos a otro cabezudo que representa lo que sería la comunidad musulmana. Aquí en el barrio del Raval pues habitó el grueso de la población musulmana de Villena tras la conquista cristiana. Aquí donde estaba la comunidad, digamos, de mudéjares, tenían un consejo de viejos y demás, y era aquí donde habitaban. Luego tenemos al campesino, que representaría ya a la comunidad cristiana, y el cabezudo del Orejón de Villena, este famoso símbolo que tenemos nosotros en nuestra ciudad, esta cabeza, este cuco, ¿no?, que asomaba de la antigua Torre del Reloj en la Plaza Mayor y que perdimos desgraciadamente en 1888, y que, pues bueno, la ermita la Asociación por Restauración de la Ermita pues también es uno de los que más pelea, ¿no?, para que se vuelva otra vez a levantar de nuevo la torre. Y al otro lado, pues al lado de lo que es el yugo este que hemos enseñado antes, están los gigantes. Esto es una incorporación que se hizo nueva hace unos años, los gigantes uno de los más importantes señores feudales que tuvo Villena, que fue don Juan Manuel, y el gigante de su segunda esposa, que fue la infanta doña Constanza de Aragón, que estuvo durante 6 años habitando en el castillo de Villena. Ahí la tuvimos viviendo. Así que, pues bueno, un lugar con mucho encanto que la asociación pues ha recuperado, afortunadamente, y que hoy pues podemos disfrutar, sobre todo cuando la abren, en las fiestas del barrio, en las fiestas del medievo, cuando hacen ahí fuera las tortas estas de San José, excelentes en el mercado medieval, y que además, si grupos quieren venir a visitarlo, pues ponerse en contacto con la Concejalía de Turismo, podemos venir aquí y abrirles la ermita.
Bueno, pues hemos continuado por el barrio del Raval para llegar hasta lo que es la sede parroquial del barrio, que es la parroquia de Santa María de la Asunción o Santa María del Raval, o la iglesia de Santa María, como es conocida normalmente aquí en Villena. Es el principal templo del centro histórico, junto, por supuesto, a la iglesia arcedianal de Santiago, que veremos más adelante. Ahora vamos a pasar dentro y hablaremos un poquito de la historia de la iglesia, pero siempre llama mucho la atención a los villenenses y a los visitantes que vienen, pues la portada principal del templo, que es esta que tenemos aquí, que es una portada barroca, que se estuvo construyendo a lo largo del siglo XVII y XVIII, y que tienen justo sobre lo que sería la portada una escultura del siglo XVIII hecha por un artista que fue Antonio Salvador, una escultura de la Asunción de la Virgen María. Tiene otra portada también la iglesia, que está aquí en el lateral, justo en lo que sería la calle de los hermanos Sánchez Grillán, que es la puerta lateral, la puerta de la Virgen, que es como se le llama en Villena. De hecho, sobre esa puerta ahí está el anagrama del Ave María, ¿no? El símbolo, digamos, de la Virgen María. Es una portada que se utiliza normalmente una vez al año, que es el día 8 de septiembre, cuando durante la procesión de la Virgen de las Virtudes, de la patrona de Villena, pues se entra a la patrona por esa puerta, para que entre dentro de la iglesia y luego salga por la puerta principal. Es una portada esta lateral que está pendiente de una restauración, cosa que sí que tuvo la portada principal hace cosa de unos 5 años, cuando fue toda restaurada y limpiada, dándole el color blanco original. Estaba muy ennegrecida, entre otras cosas, por la Guerra Civil Española, cuando fue el templo atacado. Junto a la portada tenemos la esbelta torre campanario de la iglesia, que se finalizó en el siglo XVIII, cuando se construyó su parte última allá arriba, que es el chapitel, este chapitel que tiene forma de pirámide, y se instalaron los últimos elementos de la torre. Ahí tenemos lo que es las campanas del campanario, dos de ellas, las que están fuera, pegadas al chapitel, que se piensa que son las famosas campanas que tuvo la torre del Orejón, que estaba en la Plaza Mayor. Así que sin más vamos a pasar a ver el interior. Bueno, pues estamos ya dentro de la iglesia de Santa María. Es un templo que pensamos que se construyó originalmente sobre lo que sería la mezquita Aljama, la mezquita mayor, que tuvo la Villena musulmana, una mezquita que estaría originalmente en el lugar que hoy en día ocupa el altar mayor, al menos es lo que pensamos, porque era costumbre, sobre todo pues, de reyes como por ejemplo Jaime I, que fue quien conquistó Villena, el que las mezquitas mayores de las medinas que iba conquistando pues fueran consagradas, fueran convertidas en iglesias en honor a la Virgen María de la Asunción, como sucedía en Villena, sucedió en Biar, sucedió en Sax, en Alicante, por ejemplo, o en la propia Valencia con la catedral. En cuanto a lo que es el templo cristiano, que se levantaría originalmente, que no sería sería un templo mucho más pequeño, pues sabemos que en una fecha tan temprana como el año 1340 la iglesia de Santa María ya estaría construida, pero no esta iglesia que vemos hoy en día, sino una iglesia anterior, una iglesia mucho más pequeña que se construyó después de la conquista. Sabemos que en 1340 la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción de la iglesia de Santa María de Villena, del Raval de Villena, pues acudió al jubileo en Roma. Entonces ya
con esa fecha ya sabemos que ya habría una iglesia construida en este lugar. Si bien, como digo, la que tenemos actualmente es una iglesia que se construyó después de esa primitiva. La actual se construyó principalmente a lo largo del siglo XVI. Su construcción fue más o menos pareja, aunque un poquito más tardía que la de la iglesia de Santiago. Fue principalmente financiada por una mujer muy pía y muy devota, de una de las familias pues, importantes de Villena, que fue Catalina Ruiz de Alarcón, la cual, pues ya digo que contribuyó mucho económicamente a lo que fue el templo, y sabemos de ella que está hoy en día enterrada en lo que es la cripta que hay bajo del altar mayor, Catalina Ruiz de Alarcón, como digo. El templo se empezó a construir en estilo gótico. Este gótico lo vemos principalmente en lo que sería el altar mayor y el primer cuerpo de lo que es el templo, donde todavía tenemos arcos apuntados, arcos ojivales típicos del arte gótico, y en lo que son también las proporciones del templo, donde podemos ver lo que es el gótico característico de la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, el gótico catalán que se dice, o gótico levantino también lo han llamado, de templos normalmente no muy altos, donde los arcos apuntados pues no llegan a apuntar demasiado, están como achatados. Vidrieras, es decir, ventanas generalmente muy pequeñitas, como las que podemos ver aquí, que son ciertamente pequeñas, no tenemos las grandes vidrieras del gótico francés, normalmente, pues principalmente esto se debe por lo que es el propio arco apuntado, que está más achatado, y eso hace que los muros tengan que ser un pelín más gruesos, y además para que no entre pues, demasiada luz del exterior. Y luego lo que es la característica de la planta de salón, es decir, pues de una gran nave, ¿no? una sola nave, que es lo que tiene este templo, que es lo que vemos, ¿no? Sí que tiene capillas entre los contrafuertes, que es otro elemento, otra característica típica de este tipo de gótico que tenemos en el este de España, donde los contrafuertes pues, están perforados para servir como una especie de nave lateral, ¿no? Para hacer como una especie de nave lateral cuando realmente no lo es, y entre un contrafuerte y el otro pues las distintas capillas, ¿no? Esto pues son todas estas características de este tipo de gótico. Esto que sería de lo que hemos comentado de la planta de salón es algo que proviene directamente de Cataluña y que servía pues para reunir a los feligreses todos juntos, ¿no? En comunidad, bajo un mismo techo, bajo una misma nave. Otro elemento de valor de lo que es el templo es, por supuesto, su altar mayor, un altar mayor que fue pues muy duramente atacado en la guerra civil, cuando este templo sufrió daños muy serios. De hecho, el altar mayor se hundió y hubo que construir otro, tratando de replicar lo que sería, sobre todo lo que es la bóveda, replicando la bóveda original gótica que tenía el templo y haciendo un nuevo retablo de madera para el templo, porque el original se perdió. También había una reja de hierro en lo que es el presbiterio, es decir, la parte inmediatamente delante del altar mayor, que en la guerra civil pues fue sustraída, ¿no? Como se sucedió también a la reja de la iglesia de la iglesia de Santiago, ¿no? Esto es algo que hubo que se perdió. También es impactante después de la guerra civil, cuando la gente entraba aquí y mirando hacia arriba, hacia el techo, veía directamente el cielo. Lo único que pervivió, digamos, de las bóvedas de lo que es el techo, pues son los grandes arcos fajones, que son los arcos grandes que van de una columna lateral a la otra columna lateral. Esto sí que se veía, pero lo que son las bóvedas se hundieron directamente y hubo que reconstruirlas más adelante. Luego otro elemento llamativo, distintivo de lo que es la iglesia, es su baptisterio, la capilla bautismal, donde se encuentra en estos momentos la pila bautismal que se utiliza pues, para los bautizos de la parroquia. Esta capilla bautismal es significativa sobre todo por las personalidades que han llegado a ser bautizadas allí. Estamos en el barrio del Raval, que históricamente pues, en Villena fue un barrio popular, donde pues, han vivido, han nacido y fue habitado por personalidades ilustres de nuestra ciudad. Sabemos que ahí fueron, por ejemplo, bautizados importantes músicos de la historia de Villena, como fue, por ejemplo, Ambrosio Cotes, como fue maestro de capilla de la iglesia de Santiago, o por el propio Ruperto Chapí, fue también bautizado en esta
capilla bautismal que tenemos nada más entrar al templo, justo a la derecha. Interesante, por último, no lo he dicho, ahora después pues, se podrán ver imágenes también, es la portada renacentista de la sacristía, una portada renacentista similar en cuanto a decoración pues a lo que puede ser la entrada también de la sacristía de la iglesia de Santiago, o incluso la portada del Ayuntamiento de Villena, todo portadas renacentistas.